Estas son las noticias más importantes en el mundo de la tecnología y comienza a caerse en pedazos el padrón de usuarios de telefonía móvil. Se los dijimos aquí, esa cosa va a ser difícil que se implemente y que avance por cuestiones muy prácticas. Y vaya que lo que acaba de suceder no debe de sorprendernos porque se dijo que iba a ser complicadísimo para el Instituto Federal de Telecomunicaciones que pues el gobierno le pasara la bolita y le pusiera toda la responsabilidad, primero de coordinar a todas las compañías telefónicas que ofrecen obviamente el servicio de telefonía, luego a todos los pequeños vendedores de chips telefónicos que viven de eso a lo largo de todo el país y que los venden en centros comerciales, en tianguis y en mercados, y finalmente coordinar también pues, a los propios usuarios convocándoles a dar sus datos personales y biométricos para la creación de este padrón. Y eso fue lo que sucedió. Se une el IFT ahora al Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, y también el IFT acaba de interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de México, pues porque de plano dicen este tema del padrón viola los derechos de los ciudadanos, es inconstitucional. Específicamente el IFT dice que se contrapondría con dos artículos, el quinto y el sexto de la Constitución, pero específicamente el sexto, voy a leerlo, dice lo siguiente, que es el Estado quien debe de garantizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Obviamente hay una contradicción aquí cuando se nos dice que el padrón obligaría a las personas a otorgar sus datos personales y biométricos y en caso de no hacerlos les castigaría cancelándoles la línea. Pues estamos ante la paradoja de que en un país con tanta desigualdad y con tan poco acceso a la tecnología, ahora además a las personas se les impediría no solo comunicarse vía telefónica, sino acceder a la internet. Imaginémonos el caso de una persona que vive en un pueblo alejado, que tiene que hacer un trámite gubernamental y de repente le cancelan la línea telefónica, no tiene internet de alta velocidad, no tiene telefonía fija, su única manera de comunicarse era con un celular, viene el gobierno y ahora le suspendería su línea. Es una contradicción y además la otra razón que el IFT esgrime es que simple y sencillamente no tienen el presupuesto para llevar a cabo un proyecto tan ambicioso. Insistimos, imagínense la tarea de rastrear a todos los que venden chips en este país, darles, venderles, licitar y permitirles usar algún tipo de dispositivo que les permita escanear nuestro iris o nuestra huella digital. Luego garantizar toda la cadena de custodia, que en el momento en que se escanea esa huella digital y se pasa a la compañía telefónica y luego al propio IFT y luego a la Fiscalía General de Justicia o alguna fiscalía local, garantizar que van a estar protegidos todos los datos, pues es una cosa muy complicada y que requiere una gran inversión no solo en equipo, en entrenamiento, en generación de procesos y metodologías. Y el IFT está diciendo, oigan, si nos van a pasar la bolita nos tendrían que autorizar un presupuesto multimillonario, no lo están haciendo, por lo tanto, ¿saben qué? No cuenten con nosotros. La misma instancia encargada de implementar el padrón está diciendo no le vamos a entrar, con lo cual se caen los planes de muchos políticos que pensaban que esto genuinamente iba a ser beneficioso, pero que está, lo dijimos aquí, hecho con las patas, sin considerar no solo desde una perspectiva tecnológica todos los riesgos, sino hasta de una perspectiva presupuestal y de seguridad y de derechos de la ciudadanía, los riesgos de este padrón de usuarios de telefonía móvil. No va a pasar, aquí lo platicábamos ya con expertos, se ve muy complicado la implementación de esta idea. Seguramente ahora tocará el turno, por supuesto, de la Suprema Corte de Justicia de decir si esto efectivamente es inconstitucional o no. Nosotros apostamos a que así será. Y por tanto, seguramente no veremos en este gobierno la implementación de este padrón. Todavía faltan, por supuesto, los amparos que interpongan las propias compañías telefónicas, los que ya han metido muchos usuarios. Es el mundo entero, pues, contra los legisladores y políticos que querían empujar este tema del padrón. No pasará, lo adelantamos aquí en Cuerte y todo parece indicar que esto será muy complicado de ver en este sexenio. Oigan, y tenemos que hablar de Elon Musk porque hace unos días fue el invitado y conductor de este famosísimo programa cómico estadounidense Saturday Night Live, que es visto por millones de personas. Fue de verdad ahí un tema de lavado de imagen increíble, de relaciones públicas, se le vio fluido, se le vio simpático, se le vio humano a Elon Musk. Y todo el mundo pensaba que iba a haber pues un alza en el tema de las criptomonedas, porque Elon Musk es uno de los grandes defensores de esta tecnología y de esta nueva manera de, digamos, cambiar nuestro dinero, almacenarlo e inclusive ganar una lanita como si fuera una inversión. Sin embargo, no solo no subieron las criptomonedas después de la aparición de Elon Musk en Saturday Night Live, sino que días después
pues puso el dedo en la llaga. Ya hemos tenido en este espacio programas donde hemos hablado a profundidad sobre las criptomonedas y el elefante en el cuarto no es su seguridad, no es su anonimato, no es si son o no una buena inversión, no es ni siquiera si los gobiernos las van a prohibir o no, es el tema del consumo excesivo de electricidad. Como sabemos, las criptomonedas dependen de esto que le llaman el tema de la minería de criptomonedas, es decir, se utilizan computadoras que están haciendo operaciones matemáticas complejísimas para entonces crear criptomonedas y con esto asegurar pues que no se puedan crear artificialmente, que no alguien pueda decir, bueno, pues voy a ponerme a crear 1 millón de criptomonedas en un segundo, ya soy mega millonario. No, tienen que justamente participar de este proceso de operaciones matemáticas llamada la minería de estas criptomonedas, y eso consume, por requerir computadoras trabajando día y noche haciendo estas operaciones, consume una cantidad de energía absurda. ¿Cuánta? Pues algunos expertos señalan que ya se utiliza más energía para la minería de Bitcoin que lo que consume todo el país de Argentina. Y con este antecedente, Elon Musk salió a decir: ya no vamos a permitirle a la gente comprar vehículos Tesla con criptomonedas. Estamos genuinamente como humanidad haciendo un uso racional de los limitadísimos recursos que tenemos, específicamente de nuestra capacidad de generación energética, para minar criptomonedas. Elon Musk parece que al menos le puso un frenón gacho a los fanáticos de Bitcoin. Oigan, y vaya escándalo y vaya impacto que tuvo este nuevo caso de extorsión cibernética que sufrió una empresa en los Estados Unidos llamada Colonial Pipeline, que administra básicamente una tubería que suministra de gasolina a buena parte de los estados de la costa este de los Estados Unidos. Básicamente esta empresa tuvo que cerrar el suministro de gasolina de este conducto, de esta tubería, porque fueron víctima de ransomware, otra vez de este ataque cibernético que secuestra, no sabemos con precisión qué parte de sus sistemas informáticos. Lo que es un hecho es que estos criminales cibernéticos le dijeron a la empresa: o nos das dinero o no te devolvemos. No sabemos si es el control de sus computadoras, una base de datos, información delicada, no lo sabemos con precisión. Bueno, lo que sí sabemos es que según medios estadounidenses se pagaron $5 millones para poder, digamos, volver a poner en funcionamiento esta tubería y este sistema de suministro de gasolina. Es decir, ganaron los cibercriminales. Es un pésimo antecedente que nos deja ver cómo grandes industrias que son estratégicas para la operación y funcionamiento de la economía estadounidense y por tanto global, pueden verdaderamente poner en jaque a un gobierno y a los ciudadanos, porque además en el momento en que esta empresa cerró esta tubería, se dispararon obviamente los precios de la gasolina y hubo una escasez en todos los estados que dependen de este suministro. Entonces estamos viendo uno de los casos, pues digamos, de cibercriminalidad de mayor impacto y de mayores consecuencias en la historia de la humanidad. La antesala quizás de una escalada en donde gobiernos y grupos de criminales estarán enfocando cada vez más instalaciones estratégicas, plantas nucleares, por ejemplo, plantas de refinación, tuberías de gas, de gasolina, como fue este caso. En fin, da un poco de miedo pensar que una potencia como Estados Unidos pueda verse afectada de forma tan inmediata y tan efectiva por un grupo de cibercriminales, pero esto pasó apenas en los Estados Unidos. Imagínense lo que podría pasar en otros países que no invierten tanto en cuestiones de ciberseguridad. Justamente el presidente Joe Biden firmó un decreto con el que busca que Estados Unidos mejore todos sus protocolos de ciberseguridad. Ya veremos en unos años si esto tuvo algún efecto o si volvemos a ver un ejemplo como este de instalaciones secuestradas por cibercriminales. Oigan, pues últimamente en México hemos estado hablando mucho sobre seguridad alimentaria, ¿no? La capacidad que tiene el país de cosechar y producir los alimentos necesarios para alimentar a toda su población. También hemos hablado mucho con este gobierno sobre seguridad energética, si dependemos o no de otros países para generar gasolina, petróleo, gas para la industria y los hogares de nuestro país. Pues ahora hay que considerar la seguridad de abastecimiento de microprocesadores. Como saben, desde hace varios meses hay una escasez de microprocesadores debido a la pandemia, a que la pandemia pues colapsó buena parte de las líneas de producción de microprocesadores en Asia en un principio.
las compañías de automóviles dijeron ya no necesitamos tantos chips, de repente la gente volvió a comprar automóviles y ya no había la producción que se esperaba y requerida para poderle dar a los fabricantes de automóviles microprocesadores, y esto afectó también ahora a fabricantes de computadoras y de consolas. Y lo que los Estados Unidos se están dando cuenta es que no pueden depender de la producción de microprocesadores en China o en otras partes del mundo, porque en ese momento pierden su soberanía o su capacidad como país de darle a su industria y a sus consumidores la tecnología que requiere y que utiliza este tipo de microprocesadores. Por tanto, Apple, Google, Microsoft y muchos otros gigantes de la tecnología acaban de crear una coalición, la Coalición de Semiconductores de América, para pedirle al gobierno que financie toda una nueva estrategia de producción local, es decir, en territorio estadounidense de microprocesadores, y con esto depender menos de China, depender menos del extranjero y no sufrir tanto en caso de que un evento disruptivo a nivel mundial, como lo fue la pandemia, pero podrían ser una guerra, un desastre natural, vuelva a afectar el abastecimiento de microprocesadores. Nos estamos dando cuenta que efectivamente, con todas las sanciones del gobierno estadounidense a tecnologías chinas como las de Huawei y a otros proveedores, el tema del liderazgo tecnológico, así como en su momento fue la carrera espacial, pues ahora es este tema de qué países desarrollan tecnología de punta, qué países desarrollan los microprocesadores, dispositivos y sistemas operativos que están en cada computadora, celular o inclusive aspiradora, lavadora y televisión del mundo, y Estados Unidos quiere ser menos dependiente de China con este tema de la producción de microprocesadores.